esta de aquí, la de aquí afuera. Si la enciende, ya ven ustedes, apaga. Esta de aquí, enciende, apaga, es esa que está encendida ahí, apago, enciende. Y esta es aquella que está allá, que tiene dos tipos de luces. Vamos a apagarla para volverla a encender y encienda correctamente. Perfecto. Ustedes ven esta luz, enciende a través de este interruptor. Aquí vamos a poner uno de estos interruptores, para dominarlos o manual o a través del teléfono. Entonces vamos a quitar este, instalar uno de los que ya hemos visto. Vamos a ver. Quitamos este. Probamos a ver cuál es el vivo. Este es el vivo, porque este aquí no alumbra. Este solo alumbra si el interruptor enciende. Se apaga, deja de alumbrar, por lo tanto el vivo es este, por eso está marcado con un tape negro. Este que es el retorno que va para la luz, y este de aquí abajo es el vivo. Vamos a dejarlo por aquí. Aquí no tenemos tornillo tierra en la caja, entonces vamos a ponerle una. El neutro no lo vamos a utilizar porque ya el neutro está ahí arriba en la luz. Lo dejamos ahí adentro. Conectamos la tierra con la tierra. Cuidado. Este vivo no se debe tocar si no tiene zapato aislado y no está topando ninguna otra cosa. Uno de los dos que trae el interruptor lo conectamos con el vivo. Y el otro lo conectamos con este, que es el retorno que está yendo para la luz. Este o este. Estos cables para adentro. Y ya tenemos nuestro interruptor puesto. Si yo aprieto aquí, la luz se enciende. Si aprieto aquí, la luz se apaga. Si la quiero que alumbre poquito, alumbra poquito. Esta es una luz que si se le da 2 veces, alumbra hacia arriba nada más. Entonces vamos a ponerla que alumbre completo. Ahí. Si queremos bajar la intensidad, la bajamos por aquí. ¿Ves? Pues ustedes van bajando. Si queremos que suba, sube. Y ahí está completa hacia arriba. Tenemos el pic, que si yo apago por aquí, tenemos que parearlo porque se disparió. Entonces, apretamos este 6 segundos, está pestañeando. Ahora apretamos este por 6 segundos también, este, y ya está funcionando. Enciendo por aquí, para ustedes. Ella está encendida, yo voy a apagarla por aquí y voy a encenderla por acá. Voy a encender por aquí. Ella encendió así porque esa luz, si le das 2 veces,
se queda solo alumbrando hacia arriba, pero yo la quiero que alumbre hacia abajo. Yo la apago completa. La vuelvo a encender y enciende completa. Ya ven ustedes que puede trabajar tanto por aquí como por allá. Entonces, como que hay una puerta que se puede entrar por ahí y encender por ahí, yo lo voy a poner acá, porque por aquí se puede entrar y salir también. Entonces, como aquí va a ir un lustrón también, yo los pics los voy a poner aquí arriba. Vamos a ponerlo aquí. Ahí, porque tiene su pegamento atrás. Y si yo desde aquí, yo lo voy a apretar, ustedes verán que aquella luz de allá, la última, se apaga. ¿Vieron que se apagó? Ahora yo lo voy a encender por aquí. ¿La vio? La voy a apagar de nuevo. Ya la ven que se apagó. Voy a encenderla por aquí. Ahí ya bien que se encendió. Perfecto. Ahora aquí, esos dos que están ahí, uno alumbra esta luz y el otro alumbra esta luz. ¿Ven? Los dos están apagados. Ahora yo los voy a encender los dos y estas dos están encendidas porque tienen un interruptor cada una. Entonces vamos a ponerle un lustrón a cada uno para encenderlas si queremos por teléfono. Quitamos esta tapa, quitamos los interruptores sencillos. Aquí voy a sacar los dos interruptores. Como ven ustedes, tiene un rojo aquí y este tiene un rojo aquí porque este es el vivo que va para ambos interruptores, que va conectado con este rojo. Entonces sabemos que este es el vivo y este interruptor tiene un naranja que va para una luz y este tiene un azul que va para la otra luz. Entonces vamos a desintegrar todo esto. Sabemos que este azul es para una luz y que este naranja es para la otra luz. Tenemos una luz y otra luz y el vivo aquí. Aquí tenemos los dos interruptores que vamos a poner aquí. Tenemos las dos tierras que las vamos a poner juntas aquí, pero no tenemos tornillo tierra en la caja, porque como esta casa es tubería y la tubería se lo utiliza como tierra, pero como nosotros sí necesitamos un cablecito, tenemos que poner un tornillo aquí en esta caja. Conectamos las dos tierras de los dos interruptores con la tierra de la caja. Conectamos uno de los interruptores con una luz, uno de este interruptor con el azul. Este va a ser el vivo. Cogemos uno también de este, lo conectamos con el naranja y este que nos queda de este interruptor, este y este que nos queda del otro, lo ponemos juntos y van a ir aquí al vivo para que los dos tengan el vivo. Ahí encendió una luz y ahí encendió la otra. Entonces guardamos todo esto. Ahora estos interruptores tenemos que partirle estas guataquitas para que puedan caber dentro de la caja. Lo mismo hacemos con este, porque si no chocan uno con otro. Aquí tiene una flechita que va hacia arriba que dice up, que se debe poner en esa posición.
interruptores dimmer, en este caso este está controlando esta luz de aquí. Si yo lo apago, la luz se apaga, lo ven ahí. Si la enciendo, la luz enciende. Ellos cuando vienen de fábrica no traen ninguna programación, no están pareados con ninguno de estos. Por ejemplo, este, si yo trato de apagar, ustedes, la luz no apaga, ni enciende, ni hace nada, porque no está sincronizado este con este. ¿Cómo podemos sincronizar este con este? Pues por este botón de apagar, apretamos este botón por 6 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estas luces empiezan a parpadear, como lo ven ustedes aquí. Cuando estas luces empiezan a parpadear, apretamos el de este de apagar también por 6 segundos. Y ya ven ustedes cómo la luz empezó a variar, porque ya los dos están variados. La luz está encendida, ahora ya la puedo apagar por este. Y la puedo encender también por aquí. La puedo apagar por aquí. Encender por aquí. Y todo lo que puedo hacer por allá lo puedo hacer por este. Por ejemplo, está encendida, vamos a bajarle la intensidad. Ahora vamos a subir la intensidad por aquí. Y ya el interruptor y el PIC o control remoto, como se quiera llamar, están pareados uno con otro y podemos gobernar esta luz desde aquí y poner este en el lugar que queramos para gobernar esta luz. Por ejemplo, que en la entrada allá hay otra, este podemos ponerlo allá. Y este botón de aquí es un botón que casi no se usa, pero bueno, podemos elegir a nuestro gusto una intensidad determinada de la luz. Entonces ahora vamos a ver otro aspecto de el interruptor y el pico. Si quisiéramos desinstalar este de ese, porque queremos guardar algo, moverlo para otra parte, lo que sea, o porque está roto, por cualquier razón, lo único que tenemos que hacer es apretar este botón 3 veces y en la tercera vez dejarlo apretado. Y cuando este bombillito chiquitico de aquí alumbre, entonces rápido apretamos este 3 veces seguidas sin dejarlo apretado. Entonces vamos a hacer, ustedes ven que ahora está funcionando, apagó la luz y la volvió a encender. Ahora lo vamos a desinstalar. ¿Qué hacemos? 1, 2, 3. Ahora cuando encienda la lucecita, apretamos 3 veces. 1, 2, 3. Y ahora sí, él está supuesto ya no trabajar con este. Vamos a tratar de encender. Usted no encendió. Vamos a encender por aquí. Vamos a tratar de apagar. No apagó. No apaga. Y no enciende. Entonces ya este no está pareado con este. Y si queremos resetear este como cuando viene de fábrica, porque a veces como él trabajó y se setió con alguno de estos, como estaba este con él, cuando usted lo vuelve a instalar tiene que resetearlo de fábrica para que pueda parear los picos. Entonces, ¿cómo ponemos este? ¿Cómo lo reseteamos para que quede como cuando viene de fábrica? En este botón de encender apretamos, parecido a este, apretamos 1, 2 y en la tercera vez lo dejamos apretado. Estas luces empezarán a variar. Cuando estas luces empiecen a variar, entonces volvemos a apretar este 1, 2, 3 y soltamos. Y ya él queda como de fábrica, listo para volver
parearle un pico con él. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a ver para que las luces se vean. 1, 2, 3. Dejamos apretado. Ustedes verán que las luces empiezan a variar, ya ven. Entonces 1, 2, 3. ¿Ven? Está variando y la luz también. Y eso quiere decir que él como quedó como de fábrica. ¿Ven? Dejo la luz encendida. Y ahora, para parearlo, el mismo proceso que hicimos ahorita. Ahora este no está trabajando. Apretamos este por 6 segundos. Cuando empiecen las luces a pestañear, apretamos este por 6 segundos. Y vieron ustedes que la luz bajó, quiere decir que ya están pareados. Este va a dejar la luz ahora encendida y podemos apagar la tortilla. O podemos volver a encender por aquí. Ya saben las dos formas de resetearlo los dos de fábrica y cómo coordinar o parear este pico con este interruptor. Y ahora nos vamos a instalar el último, a después en el otro video pasar a lo que es la aplicación del Lutron para dominar las luces por el teléfono desde cualquier lugar donde estén. Y ya, ahora este, que pareamos con este, que es esta luz aquí, yo lo voy, que lo tengo preparado allá, lo voy a poner aquí. Y queda ahí. Este es el primero del lado de la puerta, este es el que acabamos de hacer, y ahora, y este, el de esta luz de aquí, que ya está pareado también. Y ahora vamos a quitar este para dominar también por el teléfono esta luz que tenemos aquí afuera, que es el de este que está aquí. Ahora quitamos este de aquí para poner el otro. Y aquí vemos que este rojo es el vivo, este naranja es el que está yendo para la luz. Quitamos el vivo del interruptor, quitamos el que está yendo para la luz, y aquí sí tenemos la tierra. Este rabito de este vivo ya no lo necesitamos aquí, vamos a quitarlo, porque aquí vamos a poner el vivo del dimmer, como los demás que ya hemos visto, la tierra. Lo vamos a poner con la tierra. Uno de los dos lo ponemos con el que va para la luz, y el que nos queda, recuerden, hay casos en que algunos tipos de dimmer como este usan el neutro. En este caso ya dijimos que no usa el neutro, entonces este que nos queda lo ponemos en el vivo. Guardamos todo dentro de la caja. Ahora vamos a ver si la luz está. La luz está apagada. Apretamos aquí y vemos como la luz enciende. Apagamos y la luz apaga. Le damos encender poquito a poco hacia arriba. Y ella va encendiendo poquito a poco hacia arriba hasta que ya se completa. Ahora le damos hacia abajo y va disminuyendo y la apagamos. Le damos aquí por 6 segundos. La luz empezó a parpadear y ahora apretamos este por 6 segundos y comprobamos
se parió o no. Si apretamos aquí, debe apagar. No apagó, quiere decir que no se ha apagado todavía. Entonces vamos a resetearlo de fábrica. Como se reseteamos de fábrica, a desconectarlo de lo que sea, 1, 2, 3, lo aguantamos. Cuando encienda la lucecita, de nuevo que encendió, 1, 2, 3, ya está como de fábrica. A le hacemos lo mismo, 1, 2, 3, lo aguantamos. Cuando empiecen las luces a subir, a bajar, ya las luces están 1, 2, 3, ya él está reseteado como de fábrica. Ahora vamos a intentar parear con este. Apretamos aquí por 6 segundos. Cuando las luces empiecen a pestañear, pues apretamos por 6 segundos. Ya están pestañeando. Apretamos aquí por 6 segundos. Y ahí se aparearon por aquí, aunque yo no esté viendo la luz de afuera, estoy viendo que están moviendo. Entonces ahí la luz está encendida. Si yo aprieto aquí, la luz se apagó. Enciendo, la luz encendió. Si lo hago por acá, luego que no estoy tocando el otro, apago por acá y no puedo encender por acá.